Buenas tardes con todos los presentes. Es un honor poder dar la presentación al siguiente ponente. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, ¿verdad? Correcto. Bueno, el siguiente ponente es el doctor Jorge Zabaleta. Es profesor e investigador de postdoctorado en el programa de postdoctorado de informática en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Está realizando el proyecto de CAPES Tecnodigital. Tiene maestría en Ciencias de la Computación del Instituto de Informática de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Un gusto, doctor Zabaleta. Le doy el pase para que pueda empezar con su ponencia. Muchas gracias. Es un placer nuevamente. Un saludo para todos los colegas peruanos, alumnos, estar invitado a esta conferencia por segundo año consecutivo. A ver, vamos a intentar compartir. A ver, por favor, me informan si está apareciendo. Sí, sí se puede ver. Entonces, en esta tarde voy a presentar, digamos, saliendo un poco de la teoría, vamos a un poco a la parte práctica de lo que yo hago actualmente en mis proyectos de investigación de postdoctorado, ¿tá? Procesamiento del lenguaje natural a fake news, a noticias falsas. Es más fácil terminar esto. Entonces, un índice lo que vamos a tratar aquí. Espero terminar antes de los 40 minutos. Si no, por favor, me interrumpen, me avisan. Una pequeña introducción o que se entiende por una noticia falsa o fake news de forma genérica, clasificación, cómo se procesa una fake news, conceptos y algoritmos usados, herramientas que se utilizan y finalmente para entender qué es el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. Y voy a hacer de forma inversa, ¿no? Voy a ir a presentar el problema, las herramientas y al final para terminar conociendo qué es procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Por ejemplo, tanto en el Perú como en el Brasil y en otros lados, las fake news, noticias falsas, está por todo lado, que han sido generadas por diversos motivos, por diversas formas y diseminados a través de redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, periódicos, radio, televisión. Entonces, es una vasta, grande cantidad de información que es Big Data, de noticias falsas. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos cuándo una noticia es falsa? ¿Basado en qué? ¿Cuáles son las premisas? Yo leo un periódico, digamos, República en Lima, y aparece una noticia ahí. ¿Cómo yo determino que esa noticia es verdadera? Ese periódico tiene credibilidad para yo aceptar que es verdadera o es falsa, o el periodista que está haciendo esa información, él tiene credibilidad para hacer eso, es creíble. ¿Ah? Otra grande fuente de información generada es a través de redes sociales. Y observen que la información que aparece a través de redes sociales, periódicos, televisión, a través de videos, es información no estructurada. Entonces, una información no estructurada quiere decir que no tiene una regla fija. Aparece texto, aparece imágenes, aparece son, y a veces es la mezcla de todos ellos. Entonces, esa información no puede ser, digamos, tratada de la forma convencional usando las famosas bases de datos tradicionales. Ahora presentamos un problema ahí. ¿Cómo yo trato esa información? ¿Dónde guardo esa grande cantidad de información? Entonces, ahí aparecen algunas herramientas que se puede trabajar. Por ejemplo, la inteligencia artificial con métodos de busca. Aparece el data science, que aparece también, es un campo de la inteligencia artificial, donde en el data science aparece machine learning, deep learning y otros procesamientos de lenguaje natural. Entonces, observen que estamos trabajando todo dentro de inteligencia artificial como un campo grande que embarca ciencia de datos, machine learning, deep learning y procesamiento natural. Digamos que inteligencia artificial ya está, digamos, todo el mundo conociendo, está todo el mundo queriendo trabajar con inteligencia artificial. Observen que trabajar en inteligencia artificial no es fácil, que tiene una parte
que es matemática y buena y de la pura y de la avanzada, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado para trabajar con inteligencia artificial. Tenemos que tener algunos requisitos. Cualquiera no puede trabajar, ¿ya? Entonces vamos a la parte. ¿Qué es una noticia falsa, una información falsa, un fake news? ¿Ya? Existen varias formas de identificar. Generalmente es dada por la parte, digamos, de un hecho, llamado de facticidad, un hecho. ¿Ese hecho es verdadero o es falso? Ahí determina lo que es una fake news. No en tanto, existe una gama digamos, de cómo tentar reconocer esa noticia, información falsa. Por ejemplo, ¿cuál es la intencionalidad que esa persona, el editor o autor de esa noticia? ¿Tá? Autor cuando él crea por primera vez, editor cuando llega la información y él muda o cambia la información y transmite, a eso se refiere editor. Intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que él escribió? ¿Con cuál intencionalidad? Por ejemplo, intencionalidad política, denigrir a alguna persona, ganar dinero. ¿Eh? Entonces, por bienes políticos, sociales, en este de la COVID, nosotros tenemos varias intencionalidades. La idea es desinformar o dar información falsa. Autenticidad. ¿Cuándo podemos determinar que esa información es verdadera o falsa? ¿Cómo determino la autenticidad de esa información? Y un hecho. En función de un hecho, ¿es verdadero o es falso? Ahí va a determinar. La mayoría trabaja con los verificadores de hechos o checadores de fact, check fact, verifican eso ahí, fato, van a la información, ¿dónde que está? ¿Quién lo dijo? Ministro, viceministro, un político, si ese político es, digamos, es capaz de ser creída la información que él da es verdadero y si no, es falso. Y los hechos, el mensaje que llega, la fecha, el medio de difusión, existe un conjunto de esos para determinar una fake news y no es fácil determinar. Entonces, esa es la idea de tratar eso. Y ahora, ¿cómo yo clasifico una fake news? ¿Eh? Existe tendencia, por ejemplo, que tiene tendencia maliciosa, información, teoría de la conspiración es una fake news, publicidad existe fake news. ¿Cómo así en la publicidad, por ejemplo? Te venden un zapato que dice con una determinada calidad de zapato y cuando tú vas a comprar no tiene más. Tú ya gastaste tiempo, ya fuiste a la tienda y si fuera a internet, tú ya compraste, te demora un tiempo, proceso, etc. O sea, la publicidad. Parodia, ustedes escuchan ahí esos famosos sketch que hacen, es de forma, información malintencionada de una persona, de un político, y hace una parodia de eso. Es una fake news. Fabricación de noticias, también fabrica noticias o adiciona algunas palabras y a través de un robot y fabrica noticias falsas o verdaderas. Funciona de eso perfectamente. Publicidad en relaciones públicas, también existen fake news, te dan informaciones, por ejemplo, de un determinado curso, te dicen que va a tener inteligencia artificial y todo, o sea, a la hora de la verdad, en realidad no tuvo nada de eso. Curso de 3 meses o de 2 meses, cuesta caro, es difícil determinar, digamos, la veracidad de tales cursos. Entonces, la publicidad está llena de esos cursos, tentando enviar al consumidor a comprar un producto que a la verdad no es el producto que ellos están vendiendo. Y existe manipulación de fotografías u otra de las grandes cosas que está haciendo. Entonces, las fotografías pueden ser manipuladas cada, digamos, mudadas de escenario, de posición. Por ejemplo, una de las grandes es que, por ejemplo, lo sacaron en creo que fue Trump conversando con el presidente de la Rusia y ponieron las dos fotos para decir que estaba en una reunión, más la verdad no eran fotos manipuladas, pues, pero la opinión pública, cuestión política, creía esa información. Entonces existe. El spam que todo el mundo tiene en el correo es una información falsa con fines económicos o otro tipo de tentar engañar al público
a sátira también. El chisme, que comúnmente se conoce, es una fake news. Existe una información que los vecinos lo van propagando, siempre a uno lo va adicionando, le va quitando, tentando mejorar o empeorar, y aquí así continúa. Son fake news, varios tipos de eso. Y en cada campo, cada contexto, una fake news son distintas y debe tratar. ¿Ya? Entonces, una fake news, ¿cómo nosotros determinamos? Si nosotros mismos no sabemos lo que es una fake news, una información falsa. Lo único que sabemos, por ejemplo, en las redes sociales aparece un tipo de esa información ahí. ¿Ya? Ese es el tipo de información que nosotros vamos a encontrar. Ahí, por ejemplo. Observen que estoy hablando de información no estructurada. Aparece de ese tipo. ¿Cómo tratar ese tipo de información que aparece? Ese es, por ejemplo, el famoso, uno de los formatos que se extiende, que se conoce como JSON. Ahí está toda la información estructurada. Ese es de red social, por ejemplo. Entonces aparece ahí una formación no estructurada que tenemos que el transformar de alguna forma para poder entender. ¿Ah? Entonces vamos, ¿cómo nosotros procesamos fake news? Lo tradicional que se usa, el estilo es, esa fake news en realidad en el fondo es un lenguaje. ¿En qué lenguaje está? En español, en portugués, en italiano, en inglés, y cada uno de esos lenguajes, idiomas, cada uno tiene sus propias reglas de trabajar. Por ejemplo, tiene sintaxis semántica, por ejemplo, y tiene una forma especial de escribir, por ejemplo, verbo, sujeto y predicado, para tener sentido, sintaxis semántica. Ese depende del lenguaje y la complejidad de analizar esas fake news, esos textos, va a estar en función del idioma en el cual fue escrito. Por ejemplo, son llamados los idiomas de inglés, por ejemplo, es llamado un idioma lingüístico, digamos, claro, que significa que no tiene muchos adjetivos, o determinada frase puede significar varias cosas en diferentes contextos. Ya el idioma, por ejemplo, los latinos, digamos el español, puede ser denominado un lenguaje opaco, porque no es muy claro. Él tiene varios adjetivos, verbos, sujetos, adverbios. Cuando tú escribes, y eso hace difícil trabajar en las fake news cuando se trabaja con lenguaje natural. Entonces, el primer paso es dividir el texto en oraciones. Entonces, observen que todo texto al final escrito tiene un punto final o aparece una nueva línea. Entonces, dividir el texto. Existen herramientas. Generalmente, cada oración termina en un punto o en el final de línea o el trazo barra N, que es ahí. Entonces, todo el texto debe ser de un tipo que se pueda cortar por un punto o por una línea final, entrada o enter final. Primero, el primer paso, dividir el texto. ¿Tá? Entonces, para eso tenemos que usar algunas herramientas. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, aquí yo tengo dividido el texto en oraciones. Yo pido ahí un texto en español, historia de la peste negra, y así aparece el texto. Yo lo pido dividir. ¿A dónde existe un punto? Entonces, primero, para trabajar aquí, vuelvo a recalcar lo que habló el ponente anterior, César, y alteró el doctor Serra, el trabajo preinicial que demanda, por lo menos, limpieza de esto aquí, es del 80% del trabajo, y trabajo pesado, porque necesita de análisis estadísticas, de completar de datos sucios. Es un trabajo completamente, digamos, pesado, y no existe gente para trabajar con eso, porque demanda de conocimientos de matemáticas y estadísticas, sobre todo, técnicas para completar datos, para adicionar datos, para, digamos, datos errados. Entonces, una serie de tecnologías, metodologías para completar eso.
¿ya? Y aquí, por ejemplo, tengo solamente ese texto pequeño y no tengo punto, punto, fin de línea, no tengo, un signo de interrogación. Entonces será mi punto de partida. Me quiebras o me cortas, hace un split. Entonces, texto donde tenga el signo de interrogación, muy bien. Entonces me hará ese corte, opa, aquí. Entonces aparece aquí. Y él me va a determinar, digamos, aquí observen que apareció aquí, el ya. Hace ese corte y aparece que ya me botó en una lista, ¿ah? En una estructura del texto para una lista. En una estructura. Aquí ya entra los conocimientos de estructura de datos en una lista. ¿Ah? Entonces él ya cortó la primera aquí y la segunda aquí. Aquí está la segunda oración. ¿Ah? Si vamos avanzando, digamos, el segundo paso yo ya dividí, digamos, el texto en oraciones. Ahora yo tengo que dividir las oraciones en palabras. Eso es llamado, digamos, un algoritmo de tokenización, tokenization. Entonces, el primer paso es procesa el texto, separa las palabras. Entonces, aquí puede utilizar signos de puntuación. Observen que el español está lleno de signos de interrogación, puntuación, todos esos tienen que ser separados, símbolos. Entonces, solamente deben ser dejados en el texto solamente el sujeto, el verbo y el predicado, los adjetivos que tienen que ser removidos, todos ellos, porque ellos no tienen sentido. ¿Ya? Entonces la oración se divide en parágrafos, el documento se divide en palabras que serían tokens. Los tokens son las palabras. Cada oración, digamos, cada texto fue dividido en oraciones, cada oración se divide en palabras. Cada palabra es un token, entonces por eso se llama tokenización, divide en tokens cada palabra. Y esos tokens tienen que ser guardados. Muy bien. Otra cosa, esos tokens, esa división de palabras va a ser un poco complejo, va a depender del alfabeto del idioma usado. En español es un poco más complicado que en el inglés, el italiano, el ruso. Y sobre todo, por ejemplo, aquí debería salir un buen trabajo sobre tokenización de lo que se tiene en Perú, el otro idioma, ¿cómo se llama? Quechua, por ejemplo. ¿Cómo será hecho ese? ¿Ya? Entonces, una vez se divide las oraciones en palabras, observa, entre las dos oraciones divide. Estos son los tokens, cada uno dividido en tokens. Aquí está un token, este es un token. Cada uno de ellos son tokens. Cada tokens, ahí, entonces se tiene y después al final esos tokens van a ser contabilizados. ¿Cuántas veces aparecen cada token? Para tener una relación, digamos, estadística, numérica de eso. Observen que la idea es traducir ese texto, esas palabras, para una matriz de ceros y unos, donde ya esté todo eso hecho ahí. Y recién aplicar los métodos de Machine Learning, de regresión, de separación, de clusterización, porque eso trabaja solamente con matrices numéricas. Entonces, esta parte tiene que ser hecho, digamos, de una forma brazal, mismo existiendo ya los algoritmos para hacer eso. ¿Ah? Y aparece otro, digamos, otro de los algoritmos llamado de post-tagging. Partes de la escrita que deben ser etiquetados. O sea, ¿qué significa esto? Que en ese texto debe reconocer quién es un verbo, quién es un predicado, quién es un objeto, quién es un nombre propio y así sucesivamente. Todo lo que tenga, ese texto tiene que ser identificado para tener una estadística. Eso es lo que se llama la técnica de post-tagging. Cada símbolo, cada palabra debe ser guardada en una determinada posición, como es una lista, para después contabilizar. Esto aquí, ese fake news, es post-tagging, está en función de la gramática del idioma utilizado. Entonces, en algunos casos, el inglés es mucho más fácil, porque es un lenguaje transparente, un idioma transparente. El portugués
es un lenguaje opaco, que es un poco más complicado, porque observen, tienen cedilla, tienen acentos inversos diferentes a lo que se tiene en el español. Entonces el español también está en la misma categoría, ¿ya? Y ahí tienen. Entonces el post-tagging significa que, ¿qué va a hacer? Observen que aquí yo tengo la palabra inicial, que era historia. ¿Ah? Has hecho el post-tagging, apareció que aquí, aquí ya apareció de lado. Ya le va etiquetando. Peste negra, N. Entonces cada uno de esos tiene digamos, se han estipulado, preestablecido acerca de 80 tipos de etiquetas ya, digamos que existe prontas, más, pero puede ser factible que usted cree sus propias etiquetas en función de las que ya tiene, si no se adaptan a la realidad, usted puede crear. Entonces, para cada uno de ellos, adapta su etiqueta, historia, por ejemplo, un post-tagging, nombre, este es adverbio. Entonces, cada uno de ellos lo va poniendo ahí. A cada una de las palabras le va poniendo su etiqueta del lado derecho. ¿Por qué sirve eso? Esas etiquetas después cuenta el número de etiquetas que aparecieron ahí. Entonces, esa palabra apareció tantas veces en ese texto para hacer estadísticas. Entonces, si tiene ese tipo de cosas, que es el famoso post-tagging, y ese es un proceso que tiene que seguir primero texto en oraciones, oraciones en tokens o en palabras, y después se etiqueta cada palabra, ¿ya? Hasta llegar a una parte que se llama la otra, derivar de una palabra, se llama, o el famoso stemming. En realidad, que ese stemming, él va a buscar o va a intentar encontrar una palabra, digamos, tal vez una raíz, por ejemplo, casa, casita, casona, casebre, él siempre comienza con la palabra cas. Entonces él va a intentar encontrar todas esas posibles palabras que tienen una raíz, digamos así, una raíz única para todos ellos, ¿ya? Entonces aquí existe digamos, un stemming, que observen que aparece un cas, ¿tá? Porque también existe, después que se hace la stemización, o sea, buscar palabras que tienden, digamos, la misma raíz y que de ahí hayan tomado valor. Existe otra que se llama la lematización, que es, digamos, una cosa parecida con el stemming. Vamos a ver aquí. Entonces, una vez de eso, se busca las palabras que tengan una raíz similar. Todas las palabras durante el texto. Entonces, tiene la derivación historia. Observen aquí historia. Y tenemos aquí abajo historia. ¿Cómo se hace sistematización? Por ejemplo, historia. Puede aparecer la primera historia, históricamente, historiadores, historia, que digamos, históricamente, y así, una serie de palabras a partir de ese, como si fuera la raíz. Eso es lo que se llama stemming, o derivación de una palabra también se le llama. No tiene mucho sentido para los que estudian matemáticas derivación, ¿entendió? Aparte. Entonces, la otra parte es lo que es llamada lematización. La lematización son agrupación de palabras similares. Observen con la anterior, el stemming, él busca una palabra, aquí, la diferencia, inicial, change. Y él, mudanza, cambio, en este caso, change, changing, changes, changes, changer. Tiene la misma raíz. A lematización, no, él es palabra completa. El verbo completo, por ejemplo, change. Ahí aparece changing, changes, changes, changer. Observen la diferencia de uno con otro. En ese, algunos, digamos, trabajan como si fueran sinónimos. No es sinónimo, existe esa pequeña diferencia. La lematización busca la palabra completa o la raíz completa. En el cambio, en el stemming, no, él no utiliza la raíz completa, la palabra completa, es parte de ella. Entonces, en ese se radica, digamos, el cambio
de trabajo de eso. ¿Ah? Una vez que se tiene eso, pasamos a agrupar lo que se llama agrupación de palabras similares, lemetización. Entonces, él comienza a hacer ese trabajo, serie, documental, y aparece, aparte de historia. Entonces, de historia aparece historia, de peste negra aparece la misma, y así, web, series, y así, de palabra que si hubiera, él te va a reducir para ese tipo ahí. La idea en ese caso es reducir para palabras únicas, todas ellas, para evitar, observen, si hubiera varias palabras, ¿qué va a acontecer? Que hay redundancia de la misma palabra, entonces puede ser contada varias veces y eso va a ser dañino en el texto. Por eso la idea es tirar eso o encontrar la palabra raíz para reemplazar por esa I. Y finalmente, digamos, aquí tenemos una parte llamada de stop words. Ese stop word no es más que la remoción de palabras irrelevantes en cada uno de los idiomas. ¿Ah? Los adjetivos, los adverbios, esos son removidos. ¿Ah? El texto debe quedar solamente con sujeto, verbo y predicado. No debe haber otro tipo de información. El resto, los adjetivos, los adverbios, tienen que ser retirados. Entonces, cada uno de los textos en los idiomas ellos ya tienen predefinido. Entonces, se le busca determinar o incluir el stop word en español y él va a retirar de todo el texto que aparezca, él va a retirar todas las palabras de esos que aparecieron. Digamos aquí, ¿cuáles son los stop words que aparecen en español? De, la, que, el, en, y, a, los, del. Y así sucesivamente. Estos todos son, yo escogí algunos de ellos, una parte de ellos, de todos los stop words, son palabras irrelevantes dentro del texto. En este caso aquí, del mismo texto que estamos ahí, entonces de aquí tiene que ser eliminado y observen que apareció. Entonces la idea es dejar solo la palabra, el texto limpio. Una vez que aparece el texto limpio, ya está casi listo. ¿Tá? Entonces, ¿qué hemos usado ahí en la parte de conceptos y algoritmos de procesamiento del lenguaje natural? El primero, al dividir texto en oraciones, hay una función que se llama split, que digamos es un corte en oraciones o en partes, dependiendo de lo que se quiera. En este caso yo puse un punto, un signo de interrogación, más usted puede buscar un punto, una barra línea que es final de línea o otro tipo de carácter que tenga. Eso va a depender del idioma que usted esté usando o el texto que está verificando. Segunda fase, dividir las oraciones en palabras. Entonces ahí entra la famosa tokenización. Esos son algoritmos que ya están prontos para usar, dependiendo que hay que adaptar lo que reconozca el idioma que se utiliza. En este caso el español. Marca las partes del texto con el post-tagging para determinar si son nombres propios, objetos, verbos, predicados, adjetivos. Él va a poner todas esas etiquetas. Y hacer las derivaciones, los stemming. Existen varios tipos de algoritmos de stemming de reconocer, de varios de ellos testados y verificados que existen en la literatura. En ese libro que está aquí, existen varios de ellos, digamos. ¿Ya? Opa. Y combinación de palabras similares, ¿ya? La famosa lematización que tenemos ahí, y después remoción de palabras irrelevantes, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene eso, vamos a aplicar herramientas, que es la herramienta principal en procesamiento natural, que es Natural Language Toolkit, el NLTK y el SPACI, que son bastante conocidos, ya están en ese libro que está ahí, ustedes bien puede aparecer, ¿ya? Una vez que se tiene ese todo procesado, solamente aplicar el algoritmo del TF-IDF que transforma el texto para una matriz de números. Una vez que fue transformado a números con este algoritmo, el resto es solo aplicar métodos de machine learning, deep learning, que él va a funcionar perfectamente. Entonces, el trabajo anterior es el pesado. Después aplica todo eso, aprendizaje supervisionado. Profesor Zabaleta, podemos ir concluyendo, por favor. Eso, está cumpliendo. Entonces aparecen esas
cosas que pueden aparecer ahí y finalmente, ¿qué es procesamiento natural? Que tiene que ver con el campo de la lingüística, informática y trabajar con inteligencia artificial, ¿ya? Y aplicaciones que pueden ver ahí, ya escuchemos de transmisión, texto, chatbot, y existe, ¿ya? Y mis agradecimientos al CNPq, la CAPES y al PPGI por soportar mi investigación. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Zabaleta, por su presentación. Invitamos al profesor Pablo Romero para la entrega del certificado. Muchas gracias, doctor Zabaleta. El certificado lo estoy presentando. Por favor, la señorita Luz Milena Yupanqui para que haga la entrega del certificado. Gracias. Genial. Es un honor darle el certificado al doctor Jorge Zabaleta en calidad de ponente para el presente evento. El evento organizado por el Decanato de GI y en Data de la FISI, realizado el 29 de diciembre de 2021 bajo la modalidad virtual. Agradecemos su participación y bueno, a seguir con estos eventos que las ponencias están bastante buenas. Gracias, doctor Zabaleta. Muchas gracias.